Negro alas gris, una variedad que a todos nos gusta, pero que pocos se animan a criar. Acompáñanos a descubrir más sobre esta hermosa variedad. Se trata de una mutación de dilución con un efecto muy particular, ya que esta dilución se da principalmente desde el centro de la pluma, disminuyendo su efecto hacia la periferia de la misma, dejando como consecuencia una pequeña escama eumelánica. La envoltura eumelánica tiene el mismo grado de dilución que los canarios negros pasteles, es muy similar. Es decir, que si bien la eumelanina dispersa está diluida, esta logra expresarse nítidamente en la periferia, ¿no? En la envoltura, mientras que la feomelanina no se encuentra afectada por la mutación. Esta expresión de la envoltura en sumatoria a la escamación en la extremidad de la pluma nos da como resultado los ocelos. Los canarios alas grises son canarios de diseño ocelado. En plumas largas este efecto es aún más evidente. Las melaninas concentradas se expresan solamente en la extremidad de las mismas, en contraste a una amplia banda gris producto de la dilución, la cual da origen a la nomenclatura, es decir, a la denominación de este tipo de canarios. Por su parte, la melanización de las partes córneas no se encuentra modificada, es decir, que pico, patas y uñas son idénticas a las de un clásico. El comportamiento hereditario de la mutación a las gris es ligado al sexo recesivo y a su vez es alélico y aditivo frente a la mutación pastel. Esto quiere decir que al encontrarse en heterocigosis los alelos alas gris y pastel, nos va a dar como resultado en el fenotipo un sujeto relativamente intermedio. Muchas veces se piensa que el alas gris es una doble dilución de la mutación pastel o una acumulación de la dilución del pastel, pero no lo es. Se necesita de la presencia del alelo que codifica para esta mutación para lograr el fenotipo alas gris. Es decir, que si cruzamos repetitivamente pastel por pastel no vamos a lograr un alas gris a menos que se encuentre en el genotipo el alelo para el alas gris. Y esto lo podemos ver claramente en los planteles de Ágata Pasteles, donde nunca aparecen alas grises. Sí, es muy normal que en este tipo de canarios, en los pasteles o en los seumo, una acumulación de dilución logre en las alas una ligera a grave despigmentación, pero no es el mismo efecto de la mutación a las gris. Entonces muchos ahora se estarán preguntando, ¿pero cómo? Si yo crucé negro pastel por negro pastel y saqué un alas gris o saqué un intermedio, ¿no sería que el pastel estaría aportando alas gris o que se acumuló dilución y se logró el alas gris? Esto es bastante complejo de explicar y bueno, a continuación intentaré hacerlo. Esta situación se da muy a menudo en criaderos de negros pasteles, donde al cruzar negro pastel por negro pastel obtenemos ejemplares alas gris o intermedio con alas gris. El motivo de que esto suceda tiene que ver con una serie de cosas. Y lo primero claramente es que se encuentra presente el alelo para alas gris en estos canarios. Es muy común que el alelo alas gris esté metido en planteles de negros pasteles y que, como dijimos, se comporta de forma aditiva, es decir, acumulativa, cuantitativa. A su vez, como ya hemos mencionado en el video de los negros pasteles, que si no lo viste te invito a verlo, te dejo el link en la descripción, es muy común que se utilicen canarios brunos pasteles de un fenotipo muy particular para los planteles de negro pastel. Esto se hace porque la aportación de Bruno, no se sabe biológicamente el por qué, pero la aportación de Bruno hace que los negros pasteles no se despigmenten, incluso que no se exprese la mutación a las gris. Es decir, que si tenemos un canario genéticamente negro pastel alas gris que porta Bruno, no va a mostrar la despigmentación o la dilución, mejor dicho, del alas gris, sino que fenotípicamente vamos a ver un negro pastel. Si este ejemplar luego lo cruzamos, lo juntamos con una hembra negra pastel, la descendencia que obtengamos, la cual pierda la aportación de Bruno, va a evidenciar todas las características fenotípicas del alelo alas gris. Algunos más, otros menos, porque van a estar en alelismo con el pastel, pero va a salir a la luz el gen o el alelo alas gris.
Por lo cual el motivo de que salgan algunos alas grises de negros pasteles no es que el pastel haya dominado el alas gris, sino que la aportación de Bruno la estaría encubriendo. También cabe destacar que las veces que se ha intentado pasar la mutación alas gris al canario bruno, esta no logra expresarse en el fenotipo. Parece ser que la mutación alas gris sobre la eumelanina marrón no logra expresarse. Algo de esto debe estar relacionado con esos ejemplares heterocigotos negros que portan bruno, los cuales tampoco no logran evidenciar la mutación alas gris. Por lo cual, esta mutación solo la vamos a encontrar en el tipo melánico negro. Si comparamos un canario negro clásico con un canario negro alas gris, vamos a notar que la mayor diferencia va a ser que los canarios negros clásicos tienen diseño estriado, mientras que los canarios alas gris tienen diseño ocelado. A su vez, vamos a notar que la envoltura de los alas gris va a ser más clara en relación al clásico, mientras que las partes córneas no vamos a notar diferencias. Es hora de aprender a analizar un canario alas gris. Como todo canario melánico, poseemos 7 ítems que debemos considerar, siendo el tipo el más importante de ellos y seguido por los mismos que hemos venido evaluando durante todos nuestros videos: categoría, variedad y los demás ítems comunes a todos los canarios de color. Ahora bien, el tipo, si bien es el aspecto más importante y sigue representando 30 puntos, tiene particularidades muy únicas de este color que aún no hemos visto en ningún otro canario melánico de los videos que venimos realizando. Esto básicamente se debe al efecto propio de la mutación, que provoca una muy fuerte dilución en la zona central de la pluma y como consecuencia perderemos el diseño estriado característico de casi todos los canarios melánicos. En esta ocasión nos vamos a encontrar con una suerte de ocelos, ¿no? Con diseños en forma de escamas, por así decirlo, que se deben a el contraste que existe entre la zona central de la pluma con mayor carga de dilución y la periferia de la misma, que tiene una forma redondeada con una mayor carga de oxidación. Debido a eso, el diseño toma forma de la pluma en sí, es decir, en forma de escama. Si bien el diseño es una de las características más destacadas de este tipo de canarios, no debemos recordar que si hablamos de tipo, la calidad melánica es el aspecto más importante a la hora de analizar estos ejemplares, los que deberán mostrar un tono gris lo más oscuro posible. La zona de diseño, es decir, las escamas, deberán ser grises muy oscuras, que contrastarán lógicamente con la zona central de la pluma, al igual que venimos explicando. Retornando al diseño, debemos realizar algunas aclaraciones. Hemos dicho que es en forma de escamas, en forma de ocelos, que se forman por el contraste entre la zona de dilución y la zona de mayor oxidación de la pluma, pero el mismo debe estar presente en las mismas regiones que en todos los canarios melánicos, es decir, lo debemos encontrar en la cabeza, en el dorso, en los flancos en dirección al pecho, si es posible en el pecho lógicamente, y en plumas largas. Estas son las usuales zonas de expresión de diseño, sin embargo, cada una de ellas necesita una ligera aclaración. Comencemos por la cabeza. Son las plumas más pequeñas del plumaje del ave en su totalidad y lógicamente va a ser la zona que le cueste más formar el diseño escamado, justamente por el tamaño de las plumas. Cuando comiencen a aparecer diseños estriados o haya ausencia de diseño en estas zonas, lógicamente deberá ser un aspecto que debemos penalizar. Sin embargo, también debemos tener aquí en cuenta la estructura de la pluma que estamos analizando. ¿Por qué? Porque los canarios intensos principalmente poseen las plumas aún más pequeñas y más delgadas, a consecuencia de ello una dificultad mayor de formar ese ocelo en la cabeza, con lo cual debemos tener una ligera tolerancia en este tipo de aves. No digo de no penalizar, pero sí ser más tolerante en intensos que en las demás estructuras de pluma. El dorso quizás es el área que menos dificultad nos muestre a la hora de la formación de los ocelos. Sin embargo, sí debemos considerar un aspecto muy importante, que es que esta escama, este diseño escamado ocelado, se forme por eumelanina. Cuando este diseño se forme por feomelanina, si bien estará presente, de todas maneras deberemos penalizar fuertemente el ejemplar, porque la feomelanina
es un aspecto que analizaremos lógicamente en envoltura, pero es un pigmento indeseado, es un pigmento que no debe estar presente al menos de forma visible, con lo cual toda la zona de diseño escamado debe formarse siempre por eumelanina y no por feomelanina. Flancos y vientre, al igual que mentón y mejillas. Lo cierto es que, si bien cada vez empieza a ganar más adeptos los alas grises, rara vez encontramos ejemplares que muestren estos diseños en estas zonas bien desarrollados. Poco a poco comienzan a aparecer, sobre todo en ejemplares de categoría mosaico, pero la realidad es que prácticamente no existe una buena expresión de diseño, tanto en el pecho como en mentón y mejillas, con lo cual debemos tener alguna cierta flexibilidad también respecto a este aspecto, al menos hasta que comiencen a aparecer más cantidad de ejemplares mostrando esta cualidad. Nos quedan las plumas largas, que son lógicamente las que le otorgan el nombre a esta mutación, alas grises. Esto se debe básicamente a que la mutación afecta fuertemente a toda la zona central de la pluma y eso hace que casi toda la pluma se muestre muy diluida, muy clara, con un reborde muy oscuro. El contraste que existe en plumas largas es verdaderamente impresionante. Quizás es el aspecto que más atrae de este fenotipo. Y lógicamente deberemos buscar este contraste, ¿no?, de dilución en la zona central de la pluma y una muy fuerte oxidación en el borde de las mismas, de color gris muy oscuro. Se habla también de una cierta extensión, de que esta zona de oxidación, de melanización, no debe medir más de medio centímetro. De vez en cuando nos encontramos con ejemplares que muestran mucha oxidación, pero muy poca dilución, ya con una ligera tendencia hacia un ejemplar no ala gris, hacia un ejemplar negro pastel, con lo cual este tipo de ejemplares deberán ser penalizados. Canario melánico y oxidado, con lo cual la envoltura, al igual que en todos los oxidados, deberá ser oscura, mostrando el efecto de la mutación, es decir, una ligera dilución, pero lo más oscura posible. La envoltura quizás tiene una particularidad en este tipo de canarios, que es que en las zonas de diseño, las zonas de escamas, la misma colabora en la formación de este tipo de diseño, con lo cual la envoltura va a ser una aliada fundamental para una correcta formación de la escama. De igual forma, en las zonas de no expresión de diseño, como pueden llegar a aparecer en aquellos ejemplares que no formen diseño pectoral, en la zona abdominal, en la zona de mejillas, deberemos buscar una envoltura lo más oscura posible, ¿sí?, de color verde, siempre mostrando la mutación. Si hablamos de envoltura, vuelvo a mencionar el apartado de feomelanina dentro de la misma, que deberá ser prácticamente imperceptible, ¿sí?, invisible al ojo humano. Y como dije antes, deberemos penalizar a aquellos ejemplares que muestran feomelanina, a pesar de que muchas veces ayude a la formación del ocelo. El ocelo debe ser eumelánico y no feomelánico. Partes córneas, lógicamente, canario melánico, canario oxidado. La mutación a las gris no afecta a las partes córneas, con lo cual vamos a buscar partes córneas lo más oscuras posibles, iguales a la de un negro pastel o a la de un negro clásico. Intrusos, siempre cuando hablamos un poco del tipo de todos los canarios melánicos que venimos analizando y evaluando, hablamos de intrusos dentro de cada una de las categorías. Lo cierto es que aquí no existen grandes intrusos, el alas gris es un fenotipo bastante particular. Podemos mencionar quizás a aquellos negros pasteles con tendencia hacia el alas gris, los cuales deben ser detectados y penalizados fuertemente o hasta declarados no enjuiciables, desclasificables, digamos, por no ser un ala gris. O bien tenemos alguna ligera confusión muchas veces con los jaspes, aquellos jaspes que no logran una correcta alineación de diseño, negros jaspes lógicamente y simple dilución, pueden muchas veces ser confundidos con alas grises. Lo cierto es que las diferencias son notorias, no solamente en la zona dorsal y en la zona de diseño, donde uno debería poseer escamas y los otros poseen diseños estriados, sino que también en la zona más simple donde diferenciar uno de otro son las plumas largas, donde uno muestra el diseño escamado con una muy fuerte dilución en la zona central y una muy fuerte oxidación en los bordes, mientras que el jaspe no muestra este efecto. Los jaspes tienen la particularidad de mostrar patrón alar,
algo que no se evidencia en el alas gris, con lo cual esta quizás es la zona donde más fácilmente notaremos las diferencias. Sin embargo, son dos fenotipos virtualmente diferentes. Analizando el tipo del alas gris, no podemos hacer una breve mención a un detalle que existe en los estándares internacionales. Básicamente refiere a la no pigmentación de nido de los canarios alas grises. Como consecuencia de ello, se busca que las plumas largas, tanto de alas como de cola, no posean pigmentación lipocrómica. Esto es una regla internacional que claramente en FOA, en la Federación Ornitológica Argentina, bajo recomendación del Colegio Argentino de Jueces, no considera. Es un aspecto que no evaluamos. Creemos que no es tan determinante el motivo por el cual se implementó esta normativa, que hace referencia a que al no haber lipocromo en estas regiones, la mutación se observa con mayor claridad, con mayor facilidad. Sin embargo, considerando que no hay fenotipos intrusos como sí existen en otros tipos de canarios y intentando no complicar en exceso el labor de los criadores, es que es un aspecto secundario en nuestra federación y no poseemos ninguna predisposición hacia un fenotipo o hacia el otro. Es indistinto a elección del criador si pigmenta o no de nido, si las plumas largas están o no pigmentadas. Algo que sí es importante mencionar, que dentro de esta no preferencia por uno o por el otro, tienen que ser pigmentadas o apigmentadas, con lo cual un canario de factor rojo las deberá poseer rojas o blancas, no amarillas ni naranjas. Eso sí, será penalizado en el apartado de variedad. La interferencia que ejerce el tipo sobre el color de fondo es evidente. Si bien la eumelanina dispersa está diluida, esta se expresa bastante, por lo que el color de fondo blanco se va a ver de un color gris oscuro, el color de fondo amarillo se va a ver de un verdoso oliváceo, mientras que el color de fondo rojo lo vamos a ver de un cobrizo más bien vináceo. Si bien se trata de un canario oxidado, la dilución de la eumelanina deja en evidencia el área de depósito del hipocromo, por lo cual los defectos de Schimmel intenso, elevación larga en nevados o categoría larga o muy corta en los mosaicos, se va a ver muy evidenciada, no se va a ver encubierta por la melanina. Quizás la mayor ventaja que esto tiene es que la dilución permite que cuando hay una buena máscara, una buena categoría, esta se pueda apreciar mucho mejor en relación a un canario clásico. La afirmación que más se escucha sobre este tipo de canarios, sobre los alas grises, es que es la variedad con mayor descarte de toda la canaricultura de color. Y esto se debe al amplio abanico de posibles fenotipos que arroja la descendencia. Es decir, que en la pichonada normalmente aparecen ejemplares muy tendientes para el lado del alas gris y otros muy tendientes para el lado del pastel. Por lo cual la mayor desventaja que estos tienen es el armado de cuartetos, el armado de equipos, ya que cuesta encontrar 4 ejemplares de similares características. Pero cabe destacar que el mejor canario en todas las variedades va a ser siempre solo uno, siempre va a haber un solo ganador individual, por lo cual en ese aspecto no cambia mucho la ecuación. Pero la ventaja que el alas gris tiene y de la que poco se habla es que casi cualquier ejemplar que obtengamos en la descendencia puede ser utilizado en una técnica de compensación siempre y cuando sepamos qué cruce hacer para obtener en la descendencia ejemplares estándar de gran calidad. Para explicar estos cruzamientos, que son bastante más complejos que el común de las variedades, haremos un vivo exclusivamente dedicado al tema, donde invitaremos a un especialista en el tema, al juez OMJ Marcelo Bell, el cual tiene mucha experiencia en este tipo de canarios, así que vayan preparando sus preguntas y nos vemos en la próxima en el vivo. Y en el próximo episodio del arte de los pigmentos, el canario negro ópalo.